La invasión mongola de la Rus de Kiev fue la invasión de tropas mongolas a Europa en las tierras de los principados de los Rus entre los siglos XIII y XIV, como resultado de lo cual los principados perdieron su independencia política y se vieron obligados a pagar tributo al imperio mongol, la mayor potencia del mundo en ese momento. En relación a los acontecimientos, la historiografía ucraniana también utiliza los términos invasión de la Horda o invasión mongola tártara. La Rus de Kiev sufrió una invasión mongola entre los años 1237 y 1241. Durante el invierno del año 1237, las tropas del Imperio Mongol conquistaron los principados de Riazán y Suzdal y todas las tierras al noroeste de la Rus de Kiev. En 1239, los mongoles capturaron Pereyaslav y Chernigov, y en diciembre de 1240, después de un asedio, asaltaron Kiev y destruyeron casi por completo su ciudad alta. Durante el año siguiente, en 1241, se conquistarían las tierras de Galicia y Volinia. La conquista de Rusia por las tropas del Khan Batu fue posible gracias a su superioridad numérica múltiple sobre las escuadras principescas rusas y la milicia popular. Otra razón de la derrota de los principados rus fue la fragmentación de las acciones principescas, las grandes distancias entre los centros de los principados individuales, la falta de preparación de la mayoría de las ciudades para la defensa y la presencia de armas de asedio chinas entre los mongoles. La invasión de Batu frenó el desarrollo de los eslavos orientales, haciendo retroceder a Rusia varios siglos. El yugo establecido de la Horda consolidó la fragmentación feudal durante décadas, impidiendo la centralización de las tierras y el resurgimiento de la condición de Estado. Los mongoles tenían un ejército poderoso, compuesto por caballería pesada y ligera. Se conoce que a principios del siglo XIII, en Asia Central, se produjeron hechos y fenómenos que iban a desempeñar un papel enorme y decisivo en el destino de los pueblos y estados de Asia Central, del Cáucaso, de Irán y de Europa del Este. Tuvieron un impacto notable en el curso de la historia mundial en general. A finales de los siglos XII y XIII, se unieron numerosas tribus de pastores mongoles que vagaban por las vastas extensiones del sureste de Siberia y Transbaikalia. La recién formada unión de las uniones tribales de Mongolia, el futuro estado, fue dirigida en el año 1206 por el enérgico político y guerrero Genghis Khan. Este pueblo aparece en las fuentes históricas con el nombre de mongoles o tártaros. Desde el principio, este estado se concentró en saquear a sus vecinos cercanos y lejanos y en conquistar no solo las vastas y escasamente pobladas extensiones de Asia, sino también Europa, con el objetivo de crear un imperio mundial. Europa del Este fue uno de los primeros lugares que atrajo la atención del Gran Khan y su séquito. Ya en el año 1207 envió a su hijo mayor Juchi a conquistar las tribus y pueblos que vivían al norte del río Selanga y el valle del río Irtz. El historiador persa de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, Rashid ad-Din, que se basó en fuentes mongolas y chinas actualmente desconocidas, informó que Juchi, a instancias de Genghis Khan, partiría con un enorme ejército para conquistar todas las regiones del norte. Entre estas regiones se encontraba la tierra de Rus. Inicialmente, la élite mongola no tenía suficiente poder para conquistar Europa del Este. Las fuerzas principales de Genghis Khan permanecieron atrapadas durante mucho tiempo en China y otros países asiáticos, los cuales comenzarían a conquistar lentamente. La conquista y esclavización de la antigua Rus por las hordas de Batu fue posible principalmente debido a la superioridad numérica múltiple del enemigo sobre los escuadrones y las milicias populares de los Rus. Los príncipes actuaron por separado, ya que no querían ayudarse entre sí, y discutían continuamente por el mando del ejército unido. La mayoría de las ciudades de los Rus estaban mal fortificadas. Incluso las fortificaciones de las principales Kiev, Chernigov y Vladimir en Kliasma estaban obsoletas y no podían resistir los golpes de equipo de asedio de los invasores. Durante los asaltos, nómadas despiadados, tras apoderarse de aldeas,
exterminaron a miles de personas, dejando a veces solo con vida a artesanos y jóvenes fuertes que posteriormente serían convertidos en esclavos. La cronología de la invasión de la Rus de Kiev comienza según la historiografía oficial en 1237, pero ya las incursiones en territorio rus comenzarían en el año 1223. Los mejores comandantes de Temujin, Hebe y Sudebey planeaban atacar a los poloxianos. Los príncipes de la Rus de Kiev, Danilo, Mstislav el Valiente y Mstislav de Chernigov, unieron fuerzas para apoyar al príncipe poloxiano Yarun. Su ejército alcanzaría los 50.000 o 60.000 efectivos, mientras que los mongoles solo tenían 25.000. Sin un plan de acción, los poloxianos fueron los primeros en lanzarse a la batalla, y Mstislav de Chernigov los apoyó. Aprovechando este error, Hebe y Sudebey atacaron con caballería ligera, atrayéndolos a su campamento. Habiendo obtenido una ventaja táctica, los mongoles contraatacaron. En medio de la batalla, Danilo Romanovich resultó herido y tuvo que retirarse con Mstislav y su ejército. Los poloxianos comenzaron a huir durante la batalla. Sin embargo, Mstislav de Chernigov no fue derrotado en la primera batalla y su campamento comenzó a ser asaltado. Dicho asalto duró 3 días. Sin ganar la batalla, fue vencido por la astucia durante las negociaciones. Aceptaría pagar al ejército enemigo de su propio dinero, pero los mongoles lo mataron a traición. En la literatura histórica se repite ocasionalmente la idea de que la invasión de las hordas mongolas a la Rus de Kiev fue una sorpresa para sus príncipes. Esto explica la incoherencia de las acciones de los príncipes frente al enemigo, la dispersión de fuerzas y la falta de preparación para la defensa de ciudades y fortalezas, pero las fuentes indican lo contrario. En los principados del noroeste de la Rus de Kiev se supo de antemano que los khanes mongoles se preparaban para invadir el otro lado del Volga. En 1237, los mongoles volvieron a hacerse notar y el nieto del difunto Genghis Khan, Batu, reunió un ejército y emprendió una nueva campaña. En el mismo año, la caballería mongola invadió el estado de los búlgaros del Volga y a principios del invierno, los conquistadores cruzaron la frontera sur y se detuvieron en el río Onusa. El primero en caer en sus manos fue el principado de Morun Ryazan. Batu envió una embajada al príncipe de Ryazan, Yuri Igorevich, exigiendo sumisión y pago de diezmos. El consejo convocado por el príncipe decidió repeler al enemigo. El ejército de Ryazan se encontró con el ejército mongol cerca de las fronteras meridionales del principado. El notable monumento literario, conocido como el relato de la destrucción de Ryazan por Batu, relata que después de una feroz batalla, los fuertes regimientos tártaros apenas derrotaron al pueblo de Ryazan, pero aún así, la ciudad fue brutalmente destruida. En el camino hacia el principado de Vladimir Suzdal, los mongoles destruyeron todo lo que vieron. Los habitantes intentaron oponer resistencia, aunque en pequeño número. Por ejemplo, el boyardo Yevpati Kolobrat reunió un destacamento de 1.700 hombres e intentó iniciar un movimiento partisano contra los mongoles, pero su escuadrón sería emboscado. Estos les lanzaron 160 kilos de piedras a todos los rebeldes. Todos estos acontecimientos también se describen en el cuento de la destrucción de Ryazan por Batu. Cuando Batu llegó a Vladimir Suzdal, no encontró al príncipe Yuri, que se encontraba reuniendo un ejército. Por lo tanto, primero destruiría la ciudad de Moscú y posteriormente la ciudad de Suzdal. Cuando regresó a Vladimir, inmediatamente comenzó a asaltar la ciudad. La ciudad fue quemada y todo el principado fue capturado por los tártaros mongoles. El príncipe Yuri murió en una batalla brutal y desigual en el río Sit, al norte de la ciudad del Principado. Durante el invierno del año 1237, el ejército mongol conquistó y saqueó el Principado de Ryazan y todos los demás principados del norte de la Rus de Kiev. En 1238, los mongoles aparecieron en la región de Chernigov. Cuando llegaron a la ciudad de Kolesk, antes de la llegada de Batu, los habitantes del pueblo convocaron un consejo, en el que acordaron defenderse hasta el final. Los mongoles se vieron obligados a utilizar
las mejores máquinas para romper los muros. Después de que los mongoles irrumpieron en la ciudad, lanzaron un ataque, pero no esperaban tanta resistencia. 5.000 soldados del Khan fueron exterminados, pero la victoria, sin embargo, fue de Batu y la ciudad fue destruida. En 1239, Batu condujo su caballería al sur de la Rus de Kiev. En marzo de 1239, un gran destacamento de nómadas asaltó la ciudad de Pereyaslav y mató a todos sus habitantes. La captura, casi instantánea, de dicha ciudad todavía sorprende a historiadores y arqueólogos, porque era una ciudad fortificada confiable y durante muchas décadas protegió la tierra de los rus de los pechénegos y más tarde de los poloxianos. En octubre de 1239, el ejército de Batu en 2 días terminaría de conquistar la zona cuyas fortificaciones fueron superadas una a una. A finales del otoño del año 1241, el ejército mongol aparecería cerca de las murallas de Kiev. En su camino, destruyó numerosas ciudades y castillos fortificados de la tierra de Kiev que la protegían desde el sur. Por primera vez, Batu reuniría a todas sus tropas en un solo punto, alrededor de 200.000 soldados y además un gran grupo de equipo de asedio. Kiev poseía fortificaciones sin parangón en el mundo eslavo oriental. Los muros de roble se alzaban sobre enormes murallas de tierra de hasta 12 metros de altura. Dentro del cinturón exterior de las fortalezas de la ciudad de Yaroslav se encontraba el interior, la ciudad de Vladimir, donde, a su vez, se encontraba la ciudadela conocida como el Patio de Yaroslav. En Kiev se encontraba estacionada una guarnición experimentada para la batalla, dirigida por el príncipe Danilo. Alrededor del 5 de septiembre de 1240, inmediatamente después de acercarse a Kiev, Batu comenzaría un asalto, pero sin éxito. Solo el 19 de noviembre se dio cuenta de que el punto más débil de Kiev era la puerta de Liatsky. El enemigo acercó los arietes a las murallas. Las catapultas lanzaban bloques de piedras y troncos de madera para derribar las vallas. Los arietes golpeaban continuamente las puertas y colocaban escaleras contra los muros. La puerta no pudo resistir, pero además, debido a la gran resistencia, Batu no pudo pasar. Tan solo unos días después, las tropas mongolas asaltaron totalmente la ciudad. Comenzaría una feroz batalla. Los habitantes de Kiev opusieron una gran resistencia. Batu, en el proceso, asesinaría a muchas personas. Se construyeron fortificaciones en la iglesia del Diezmo, pero la iglesia no pudo resistir y se derrumbó, sepultando bajo a ella a los últimos defensores de Kiev. Después de un asalto de 2 semanas, los mongoles lograron capturar Kiev. A principios de diciembre de 1240, destruyeron a la gran mayoría de sus defensores y habitantes, especialmente en la ciudad alta. El gobernador herido, Dmitri, fue salvado por Batu, quien le perdonó la vida por su desesperada resistencia. El camino hacia Hungría se abriría a través del Principado de Galicia. Sin embargo, en el camino, Batu no pudo tomar la colina fuertemente fortificada. Los mongoles intentaron abrirse paso a través de las montañas, pero los defensores opusieron una feroz resistencia. Aunque Batu siguió adelante, las cosas no fueron tan fáciles en Hungría. Batu tuvo que asaltar castillos feudales, destruyendo todo a su paso. En los primeros meses del año 1241, las hordas de Batu conquistarían Volinia y posteriormente terminarían de devastar Hungría y Polonia. En la segunda mitad del año 1241, hasta principios del año 1242, saquearon Croacia, Transilvania, Moldavia, parte de Serbia y Bulgaria. Batu destruyó Cracovia, luego se dirigió hacia las estepas y fundó su estado en el Bajo Volga, con capital en la ciudad de Sarai, a la que las fuentes llaman simplemente la Horda, la cual más tarde adquiriría el nombre de la Horda de Oro. Los principados de la antigua Rus de Kiev estarían bajo su control. Respecto a las consecuencias de la invasión de Batu para la civilización, la mayoría de los historiadores comparten la opinión de que ralentizó el desarrollo político, económico y etnocultural de la Rus, haciendo retroceder a sus principados varios siglos. El yugo de la Horda consolidó la fragmentación territorial durante muchos años, obstaculizó la unificación de tierras y principados
e impidió el resurgimiento de la condición de Estado. La opinión de la mayoría de los investigadores consideran que la invasión mongola-tártara causó mucho daño a Rusia y además alentó la lucha de los eslavos orientales por la independencia y la restauración de su condición de Estado. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.